Pues hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Nicolás de Pedro y hoy tengo el placer y el honor de moderar esta conversación y de presentar a la ponente de hoy en nombre de la Fundación Civismo. Me voy a tomar la libertad de tutearos, os doy a todos la bienvenida en esta tarde de viernes. Muchas gracias a Albert Gibernau y al equipo de Civismo por invitarme a participar en este acto. Y voy a pasar a presentar a la ponente de esta tarde que tenemos con nosotros, que es la profesora Belén Becerril, que es una de las voces más autorizadas en España, sin duda, una de las mejores expertas en todo el proceso de integración europeo y, desde luego, una autora de referencia en todos estos temas. Belén Becerril es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, aquí en Madrid. Es también directora de la revista Política Exterior, que creo que lleva ahí un ejemplar que nos mostrará seguro en algún momento. También Belén es miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano y durante bastantes años fue subdirectora del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, también en el CEU, cuando lo presidía este instituto Marcelino Oreja. Y si no me falla la memoria, ahí es donde empezamos a tener nuestras primeras colaboraciones académicas, profesionales. Y nada, estoy encantado de tener esta sesión, de tener la oportunidad de presentarte y de moderar este coloquio. Así que yo, sin más, Belén, hechas las presentaciones, te doy la palabra para que nos ilumines sobre esta cuestión, si Europa era la solución, sobre una reflexión de los 40 años después de la adhesión de España a las comunidades europeas. Y estoy seguro de que lo vas a orientar también haciendo la reflexión desde hoy y mirando un poco al futuro. Así que, deseando escucharte, Belén. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Civismo, muchas gracias a Albert Gibernau y muchas gracias a ti, Nico, por la presentación y por tus generosas palabras. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, héroes, ¿no? Héroes, porque un viernes por la tarde, ¿no? Con esta tarde maravillosa, ¿no? ¿Qué les voy a contar yo, ¿no? Para que a ustedes les compense? Me parece un empeño muy ambicioso, pero bueno, haré lo que pueda, haré lo que pueda. ¿Me oyen bien? Sí. Bien, pues yo quisiera compartir unas ideas sobre estos 40 años de España en Europa, que no sean solo una mirada al pasado, sino que sirvan, como decías, Nico, como una reflexión hoy, ¿no? Y bueno, yo quería pensar en las distintas, ¿no?, dimensiones de nuestra presencia en Europa estos 40 años, ¿no? Cómo han evolucionado, ¿no? y dónde estamos hoy, ¿no? Yo quisiera compartir sobre todo 3 ideas fundamentales sobre lo que ha sido, ¿no?, Europa para España y lo que en alguna medida sigue siendo, ¿no? En primer lugar, la idea de Europa como destino, ¿no? Yo creo que para España Europa ha sido destino. España ha querido estar en Europa, ¿no? Eso lo decía el que fue mi presidente, Marcelino Oreja, muchos años. Él decía que Europa había sido vocación y destino de España, ¿no? Y luego también, pues, decirlo aquí en esta casa y en esta biblioteca, ¿no?, esta preciosa biblioteca, ¿no?, pues es un recuerdo, ¿no?, a Ortega y Gasset, que depositó tantas esperanzas en un futuro europeo para España, ¿no?, y que hablaba de ese deseo de estar en Europa también y de, ¿no?, de alguna manera europeizar España, ¿no? Y ese temprano europeísmo de Ortega pues dejó una huella muy profunda, ¿no?, que yo creo que sigue presente, ¿no?, cuando pensamos desde España en Europa, ¿no? Bueno, él decía que no había escrito, que apenas había escrito una sola cuartilla en la que no apareciese con agresividad simbólica la palabra Europa, ¿no?, una palabra en la que comenzaban y acababan para él, como decía, todos los dolores de nuestro país, ¿no? España era una posibilidad europea y solo mirada desde Europa era posible España,
¿no? Regeneración era inseparable de europeización, ¿no? Y como han oído ustedes 1000 veces, España era el problema y Europa la solución, ¿no? Era así, podemos decir 40 años después que Europa era la solución. Bueno, es verdad que durante muchos años, a pesar de las palabras de Ortega, la realidad era bien distinta y lo que había era un abismo, ¿no? Entre esa idea de Europa como destino y una realidad ¿no? de total aislamiento, ¿no? de España, un aislamiento que se impone a nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido declaran en el 45, ¿no? que no apoyarían la solicitud de España para ser miembro de las Naciones Unidas, ¿no? y que este gobierno de España había sido establecido con ayuda de las potencias del eje. ¿No? Y esa condena internacional pues, alcanza su máxima expresión en el 46, cuando se pide incluso la retirada de los embajadores, ¿no? Algo que no se impuso a otras dictaduras, ¿no? pero a la española sí. ¿No? Y después España se queda en esos años fuera de todo, ¿no? Fuera de la OTAN, fuera del Consejo de Europa, fuera de la Asociación Europea de Libre Cambio, después fuera también de las comunidades europeas, fuera también de la OCDE y del Plan Marshall, ¿no? España excluida de todo. Eso empieza a cambiar en los años 50, ¿no? con la creciente tensión por la Guerra Fría, en el año 53, los pactos de Madrid con los Estados Unidos, ¿no? y España poco a poco se acerca, en el 55 ¿no? formamos parte por fin de Naciones Unidas. ¿No? ¿Y por qué recuerdo todo esto? ¿No? Porque precisamente por la diferencia, ¿no? porque a diferencia de Estados Unidos, Europa mantuvo siempre la distancia con el régimen de Franco y nunca dejó de manifestar su disconformidad ni de denunciar su autoritarismo. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? No solo cómo nos ven otros, sino también cómo ven a otros los propios españoles, ¿no? Y eso explica muchas cosas cuando se produce pues, la muerte de Franco y la transición política española, ¿no? Los españoles no olvidan ese acercamiento americano de los años 50 y, por el contrario, esa distancia europea, ¿no? Y eso explica también que los españoles empiecen desde muy pronto a percibir el proyecto europeo, las comunidades europeas, como se decía en esos años, como algo más que un mercado común o después que un mercado interior, sino como un proyecto asociado a unos valores que tienen que ver con la democracia, con el Estado de Derecho, ¿no? con los derechos fundamentales. A diferencia de otros, para los españoles el proceso de integración europea nunca ha sido solamente económico, ¿no? Y eso nos distingue de otros Estados miembros, ¿no? Y todo esto explica también que en el momento de la transición política la idea de Europa y del ingreso en Europa concitaba un gran consenso en el pueblo español. No así la relación con los Estados Unidos ni con la OTAN. Y eso explica, por ejemplo, que cuando el rey Juan Carlos pronuncia su discurso de proclamación hay una sola referencia a la política exterior y es a Europa. Dice algo así como Europa deberá contar con España, ¿no? Y no se refiere a otras organizaciones internacionales, no, hay una referencia. ¿Por qué? Porque es la idea de Europa la que despierta ese consenso entre los españoles, ¿no? y entre las fuerzas políticas que se van dibujando, ¿no? en aquellos años, ¿no? La izquierda no olvida los pactos de Madrid, ¿no? y la mirada a Estados Unidos y la mirada a la OTAN, ¿no? es de distancia. Y eso no ocurre con el caso de Europa. En otros países europeos sí había ocurrido y la izquierda y los partidos comunistas no eran europeístas, pero en España, por esa circunstancia tan especial, todos lo son.
Y eso hace que en la transición política española la idea de Europa sea uno de los grandes elementos de consenso. La sociedad española quiere Europa y todos los partidos políticos quieren Europa. Y esto la verdad es que es muy especial y tiene mucho valor porque no se produce en ninguno de los otros estados, ¿no? Cuando entra España, que ya pasamos a ser 12, ¿no? Esto no se había producido en ninguno de los otros países, ¿no? Y los otros gobiernos, en el momento de la adhesión, o incluso los fundadores, habían tenido que lidiar con partidos reticentes o que rechazaban la idea del ingreso, ¿no? Esto lo explica muy bien Raimundo Bassols, que fue uno de nuestros grandes negociadores, ¿no? Cuando dice que en el caso español el adversario estaba siempre en el otro lado, que los hubo, no faltaron, pero en el otro lado, nunca de nuestro lado, porque España estaba unida, ¿no? en esa idea de Europa, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver ¿no? con nuestra historia, ¿no? Y bueno, y volveré con esto casi inmediatamente para plantearme en qué medida esto es así, ¿no? En qué medida seguimos los españoles, ¿no? detrás de esa idea de Europa y en qué medida todas nuestras fuerzas políticas siguen o no manteniendo ese gran consenso. Y hay otra cosa también que tiene que ver con nuestra historia, que es ese énfasis en el carácter político de la adhesión, ¿no? Cuando España llega, España necesita el aval de esa Europa que había mantenido la distancia durante tantos años. Solo esa Europa no puede ahora avalar el carácter democrático de la nueva España, de la España de la transición política. Entonces tenemos una gran necesidad de Europa, pero que es una necesidad política, ¿no? Más allá de la economía, ¿no? El ingreso de España no tiene que ver solo con la economía. Hay un precioso discurso de Calvo Sotelo, que también me encanta recordar aquí, porque él era tan admirador de Ortega, ¿no? Y tenía una preciosa biblioteca llena de Ortega, ¿no? Y él, que además fue el negociador durante muchos años, fue ministro para la negociación con las comunidades europeas, y él en aquellos años pronuncia un precioso discurso en Brujas en el que hace hincapié en esto, en que dice que España llega a Europa, pero es una búsqueda política, no es solo económica, ¿no? Él dice, no es una decisión caprichosa, ¿no? Provocada por un análisis objetivo de intereses materiales. Es un hecho consecuente con nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra historia, un reencuentro después de muchos años de alejamiento. Al encontrarse a sí misma y volver a su ser, España debía acercarse a Europa, unir a ella su destino, ¿no? Eso es Calvo Sotelo. Y estas palabras yo también las recuerdo mucho en nuestros días, ¿no? Cuando hay otros Estados miembros que no han compartido, no comparten este énfasis político y que, ¿no? Bueno, algunos de ellos, ¿no? Son los estados de la gran ampliación, la quinta ampliación, la de 2004. Estados de Europa central y oriental que tienen otra visión, ¿no? del proyecto europeo y que entran, pues como hubiera dicho Calvo Sotelo, por un análisis de intereses materiales, pero no compartiendo, ¿no? podríamos decir, ese proyecto político o quizás ese sueño de Schuman, no compartiendo, ¿no? Todo eso, ¿no? En cambio, Europa ha sido, como decía Marcelino, vocación y destino de España, más allá del saldo neto, ¿no? Más nos vale porque parece que ya somos, ¿no? En las próximas perspectivas financieras, el paquete financiero del presupuesto de la Unión que se empieza a negociar ahora, probablemente España ya sea contribuyente neto, ¿no? Es decir, que aporte más al presupuesto de la Unión de lo que recibe de él, ¿no? Bueno, y entonces este europeísmo, este énfasis político, este sueño de Europa, esta idea compartida de las fuerzas políticas, que nos hizo muy fuertes, ¿no? Por supuesto, en Europa, ¿no? Estar unidos en todo ello. ¿En qué medida ha resistido el paso del tiempo, ¿no? Bueno, ha sufrido, ¿no? Ha sufrido, ¿no? Estas fisuras se comienzan a poner de manifiesto en la izquierda en los años 90, ¿no? En los años de Maastricht,
¿no? Y en los años en los que se hace el plan de unión económica y monetaria, bueno, es razonable, se hace en gran medida con el modelo alemán, ¿no?, de ortodoxia económica, y Izquierda Unida comienza pues a mirar de reojo, ¿no?, con algunas dudas, ¿no?, este proyecto europeo y hablar de la Europa de los mercaderes, ¿no? Y ahí hay una votación, ¿no?, que es la de la ratificación del Tratado de Maastricht, en la que los miembros de Izquierda Unida se dividen, ¿no? Y hay varios que se abstienen, ¿no?, y otros que son los europeístas, que pasan a formar parte, ¿no?, del Partido Socialista, ¿no? Y esas posiciones euroescépticas permanecen en Izquierda Unida, ¿no?, y también en los movimientos antiglobalización, ¿no? No es casual que años más tarde Izquierda Unida, también Esquerra Republicana de Cataluña, pidiesen el voto en contra del Tratado Constitucional. O sea, ese euroescepticismo queda ahí, ¿no?, anclado en la izquierda. Ellos hablaban del Tratado Constitucional como un instrumento del neoliberalismo y los Estados Unidos, destinado a destruir el Estado social, subordinar España a la OTAN. También esa posición anti-OTAN, cuando Felipe González, ¿no?, lleva al Partido Socialista en aquel referéndum a anclarlo en la OTAN, pero el anti-OTAN permanece en Izquierda Unida. Bueno, dice ahogar las identidades de los pueblos. Bueno, ahí queda, ¿no?, esas posiciones euroescépticas, ¿no? Y más recientemente, como ustedes bien saben, el partido político Vox, que logra representación parlamentaria en 2018, pues adopta un discurso euroescéptico que en ocasiones podría denominarse también eurófobo, ¿no? Hay un primer programa de Vistalegre, recuerdan ustedes esas 100 medidas para la España viva, pues muy alineado con esas propuestas del grupo de Visgrado, que incide en la soberanía nacional, que cuestiona el gasto europeo, las competencias de la Unión en distintas materias, en política exterior. También el programa electoral de 2019, ¿no?, que si bien es verdad que reconoce los beneficios, ¿no?, que había supuesto para España la adhesión, sobre todo en relación con el mercado interior, que ellos sí valoran el mercado interior, proponía volver a los orígenes, ¿no?, a una Europa de las naciones democráticas en detrimento de la constituida por burócratas sin identidad nacional, al tiempo que abogaba por la adopción de un nuevo tratado europeo que garantice el poder soberano de los Estados, ¿no? Este programa se refiere a las instituciones europeas y muy en particular a la Comisión Europea, con los adjetivos de fraudulenta, abusiva, encubierta. Bien, ¿no? Y proponen una vuelta a los orígenes, que en opinión suya es la Europa de las naciones, ¿no?, cosa con la que yo discrepo, ¿no?, porque es muy legítima la crítica, por supuesto, luego volveremos con esto, pero lo que creo que no se puede mantener objetivamente es que la Europa de Schuman y la Europa de los orígenes fuese la Europa de las naciones. ¿No? La palabra federal está en la Declaración Schuman, está todo, ¿no? Está la semilla, ¿no?, está el caminito que ha traído hasta aquí con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero bueno, yo creo que es indiscutible que ese consenso europeísta se ha erosionado. Yo recuerdo, ¿no?, el día en que escuché al líder de este partido político en octubre del 2020 en el Parlamento hablar sobre la máquina despótica de Bruselas, ¿no?, y comparar a la Unión con la nueva Unión Soviética, ¿no? Mi sorpresa, porque ese discurso, que no era nuevo, que era el discurso que había sido de Orbán y que habían empleado otros, bueno, Farage en el Reino Unido y Le Pen en Francia, pero yo había pensado que eso difícilmente calaría en España, ¿no?, por esas razones que yo les mencionaba antes, ¿no?, por ese europeísmo tan particular de la opinión pública española, por ese consenso de nuestros partidos, porque incluso esa Izquierda Unida o esa Esquerra Republicana, esos partidos
que sí que mantenían ciertos euroescepticismos, pero no eran tan vocales, porque eran conscientes de esa opinión pública española particularmente europeísta, siempre a la cabeza entre los Estados miembros, ¿no?, con la opinión pública más europeísta, ¿no? Y este discurso que yo venía escuchando en otros estados, ¿no?, y aquel día pues lo escuché aquí en Madrid y la verdad es que me parece que es sorprendente en qué medida ha calado, ¿no?, en qué medida ha calado en España, ¿no? Yo creo que hay una erosión indiscutible. A pesar de ello, es verdad que sigue habiendo un apoyo mayoritario a la idea a la pertenencia a la Unión Europea, que suele ser, decimos siempre que es mayor que la media en la Unión Europea. Sin embargo, esta mañana yo buscaba los datos actuales, los del último Eurobarómetro, y es que ya estamos en la media. Ya estamos en la media, porque fíjense, confianza en la Unión Europea, media de la Unión Europea, 51%, media española, 47%. Este dato es muy interesante porque algunos dirían, solo, ¿no?, 51%, y no es tan positivo salvo que lo comparemos con la confianza en las instituciones nacionales, que es muchísimo menor, ¿no? Sí, muchísimo. Vamos, fíjense, el de España está muy bien. España, 47 en la Unión Europea, magnífico resultado si lo comparamos con el 34% que decían confiar en el gobierno de España y 26% en nuestro Parlamento, ¿no? Así que no está nada mal. Pero bueno, yo lo que iba es que es más o menos similar a la media de la Unión Europea. Imagen de la Unión, más o menos similar. Todavía apoyo a la pertenencia es un poquito mayor. En el conjunto de la Unión 62 y nosotros 67. O sea, todavía estamos, pero ya no vamos tan por delante de la media, ¿eh? Nos hemos acercado. Luego el mejor dato siempre es apoyo al euro en la eurozona, ¿no? 82%, que es una barbaridad. Los españoles, ¿no?, los europeos, no estamos en un 82% a favor de nada. No se me ocurre ninguna otra pregunta a la que te contesten que sí, el 82%, ¿no? En fin, el nivel de apoyo es bueno, ¿no? Tuvimos unos años muy malos, los años de la crisis económica y financiera, después los años de la crisis de refugiados. O sea, el peor año es aquel en el que los británicos tuvieron la feliz idea de convocar ese referéndum, ¿no? Hubiera sido en cualquier otro momento, ¿no? Pero después se recupera año tras año y estamos en unos datos muy saludables, y España ahí, normalmente normalmente no, siempre en la mitad superior o cualquier superior. Bueno, después los españoles a favor del incremento de competencias de la Unión, de la política exterior de la Unión, de una defensa común, ¿no? Sí. De todas maneras, estos datos tan positivos de la opinión pública española hay que verlos con cierta cautela, ¿no? En el Real Instituto Elcano también preguntan mucho, ¿no? Hacen varios estudios, ¿no?, y ponen de manifiesto esa gran confianza de los españoles en la Unión, ¿no? Aunque también hay que decir que esa confianza convive con cierta falta de interés, de información, de conocimiento, ¿no? En el pasado decíamos que estábamos siempre entre los que más apoyan, pero no entre los que mejor conocen, ¿no? Sino más bien en la cola, ¿no? Y en esta encuesta del Cano preguntaban sobre el apoyo a la Unión y la respuesta era pues muy entusiasta, sí, la Unión, fenomenal, la pertenencia, la imagen. Y luego preguntaban sobre alguna medida positiva tomada por la Unión en los últimos tiempos, y el 42% de los encuestados respondían, no se me ocurre nada. No. Así que estoy a favor, pero no me pregunten muchos detalles. No, tenemos un escaso conocimiento, ¿no? Solo ustedes, héroes, vienen aquí un viernes por la tarde, ¿no?, a escuchar ¿no?, unas ideas sobre España y la Unión Europea, ¿no? Pero hay una debilidad. No hay un conocimiento profundo, asentado, y las emociones son siempre coyunturales, son manipulables, ¿no?
Y bueno, el apoyo es mayoritario, pero yo creo que es verdad que la base es endeble, que hay una vulnerabilidad, ¿no?, al discurso eurófobo o euroescéptico por esa falta de conocimiento. Y yo creo que esto explica un poco lo que les decía antes, ¿no?, que ese discurso haya aparecido hace, ¿no?, cosa de 7, 8 años y haya aprendido tanto. Eso yo... ¿no?, un comentario más personal, lo veo absolutamente, lo veo con la gente joven, allá donde voy, siempre, ¿no?, hablando de Europa, y hace unos años era tan fácil y tan cómodo y a todo el mundo le parecía estupendo, pero ahora mismo inmediatamente, ¿no? No les cuento ya si se habla en determinados entornos, ¿no? Hace poco me invitaron a una conferencia y yo ignoraba que era un grupo cercano al campo español. No salí muy bien parada de aquello, ¿no? Solo faltaron los tomates, pero no, o sea que realmente ese discurso muy euroescéptico ha aprendido muchísimo. Que, por supuesto, la crítica es más que legítima y más que bienvenida, igual que en todos los Estados miembros, ¿no? La Unión no es perfecta, ni lo será nunca, ¿no? Ni lo son sus políticas, ni lo son sus normas concretas, ¿no? Pero ha habido un cambio en la opinión pública española, está despertado, ¿no? Ese euroescepticismo ha calado y se ha extendido, ¿no?, de manera impresionante, ¿no? Bueno, es un poco sobre el europeísmo español, dónde estaban, ¿no?, cuál es nuestra historia, cómo explica nuestro presente. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Sí. ¿qué hora? 10, 15 minutos más, sí, tranquilamente, sí. En segundo lugar, o sea, decía, Europa como, ¿no?, como destino, la idea de estar en Europa. En segundo lugar, Europa ha sido para España proyecto. España ha querido construir Europa, ¿no? Eso lo decía también en ese precioso discurso Calvo Sotelo del 78, decía que nosotros llegábamos para aportar a esa tarea generosamente el rigor de nuestros juristas, el saber de nuestros técnicos, el entusiasmo de nuestros políticos y la ilusión y la esperanza de los españoles, decía Calvo Sotelo. Y eso ha sido así con los distintos gobiernos, ¿no?, que han querido construir Europa. Esto Alemania lo entiende muy bien desde el primer momento. Kohl apoya con entusiasmo y nos ayuda muchísimo a levantar las reticencias de Francia, porque comprende que España llega para construir Europa. Y Helmut Kohl es un gran europeísta, él quiere la integración política, él hará posible después la moneda única, y él comprende, mira España, y ahí hay una alianza interesantísima, ¿verdad?, de ese gran alemán, ¿no?, conservador, ¿no?, y su amigo Felipe González, ¿no?, ese socialista andaluz y ese entendimiento entre ambos, porque yo creo que Kohl ve esa particular necesidad de Europa que tiene España, porque Alemania tiene también una gran necesidad de Europa, ¿no?, por razón de su historia, de su pasado difícil, ¿no? Y Kohl sabe que en España Alemania tendrá un aliado para construir Europa. Y bueno, eso hace posible la adhesión de España, y efectivamente fue así. España llega, aprendemos muy rápido el juego institucional, nuestros mejores diplomáticos en Bruselas, a menudo que tiempos con distintos partidos políticos en el poder en Madrid, se mantienen en la representación permanente, en nuestra embajada en Bruselas. Bueno, España se suma a todo, a la cooperación política, a Schengen, al sistema monetario europeo. España sorprende a Europa cuando el presidente Aznar, ¿no?, logra que estemos en la primera velocidad. Los italianos, que habían dudado inmediatamente, nosotros también, si España entra, no queremos esperar. Después, bueno, España logra, en aquellos años de Felipe González, también aquellos años del presidente Aznar, logra aprender una buena dinámica de conciliar intereses nacionales e intereses europeos, ¿no?, sin ingenuidad, porque la Unión Europea no es no es un club de hermanitas de la caridad,
¿no? Aquello es una batalla campal y la defensa del interés nacional es absolutamente crucial, ¿no? Y el gobierno de España durante muchos años consigue esa clave que es hacer de tu interés nacional interés europeo, ¿no? Y aporta de manera importantísima la política de solidaridad, es una creación en gran medida española. Los fondos regionales, su incremento, el fondo de cohesión, aquí podríamos decir también, en gran medida, el fondo de recuperación recientemente con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Es también una contribución de España, ¿no?, a la política de solidaridad europea. Pero fíjense que España lo hace pensando siempre en el interés europeo. No es como los británicos, que cuando negocian el cheque británico lo que quieren es su cuenta, ¿no?, es su devolución. No, España aprende a plantear que ese gran mercado interior necesita también el acompañamiento de unas políticas de solidaridad, ¿no?, y que por el bien del proyecto, por la necesidad de un presupuesto aceptable en lo que va a ser, ¿no?, que acompaña ese gran mercado, pues ¿no?, Europa tiene que construir también esas políticas de solidaridad. Pero, bueno, por supuesto, mucho más la idea de la ciudadanía europea es en gran medida una idea española. Los años de Aznar son magníficos también para la construcción, para la colaboración en la lucha contra el terrorismo, la orden europea de detención y entrega, ¿no?, esa construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia es en gran medida también, ¿no?, una contribución de España. España contribuye de manera muy importante también para crear una política exterior común, porque España llega y comprende que para nosotros es fundamental europeizar nuestra política exterior. España, que durante tanto tiempo, ¿no?, ¿qué política exterior tuvimos antes de la transición, ¿no? Entonces, España comprende que para ser relevantes en América Latina, lo que tenemos que hacer es llevar a América Latina a Bruselas y ser capaces de hacer que Europa mire a América Latina, ¿no? Por eso España ha luchado durante décadas por firmar un acuerdo con los países del Mercosur, ¿no? Y cómo son las cosas que en los últimos tiempos desde la propia España se ha cuestionado mucho, ¿no? Porque sin duda también habrá costes, ¿no? No hay acuerdos sin costes y oportunidades, ¿no? Pero para España esto ha sido siempre, ¿no?, con los distintos gobiernos populares y socialistas, una absoluta prioridad, ¿no? Queríamos contribuir, ¿no?, crear esa política exterior común y, por supuesto, llevar la mirada de Europa al sur, o sea, a Marruecos y a la región, y, por supuesto, a América Latina, ¿no? Y hay, fíjense, una gran continuidad, ¿no?, en los elementos, en esa construcción europea impulsada de España, continuidad con los distintos partidos políticos, ¿no? Yo creo que hay en la historia de España, en estos 40 años, ¿no?, hay más elementos de continuidad que de discontinuidad, sin duda, en la política europea de España. Y también los hay no solo en la dimensión positiva de lo que hemos contribuido a construir, sino en una dimensión negativa, lo que hemos tratado de limitar, ¿no?, de parar, ¿no? Por ejemplo, los intentos de renacionalización de políticas, ¿no?, que ha habido muchos, sobre todo por parte de estados que son contribuyentes netos al presupuesto de la Unión. España siempre ha estado en contra de renacionalizar cualquier política. Por eso también sorprenden ahora algunos partidos políticos españoles que quieren renacionalizar políticas. ¿Renacionalizar políticas nosotros? Hablar de renacionalizar la política agrícola común, pero ¿no?, eso es difícilmente compatible, en mi opinión, con el interés de España, ¿no? Y también España ha sido siempre muy reticente hacia todos los mecanismos de flexibilidad, ¿no? Muchas veces, sobre todo con el paso del tiempo, se ha planteado si la Unión Europea, con este número de Estados miembros, tiene que avanzar a distintas velocidades y hay que permitir a los que quieran seguir avanzando. Una Unión Europea más flexible, ¿no?, un núcleo duro, un grupo que avance más y otros que sigan.
España siempre ha sido reticente. Durante mucho tiempo, porque España pensaba que podíamos quedar, ¿no?, al final, nuestro carácter periférico, ¿no?, un país menos desarrollado que la media, ¿no?, a pesar de la evolución que hemos vivido, pero durante muchos años. Y bueno, hemos sido tradicionalmente muy reacios, ¿no? Yo creo que en este momento eso está cambiando porque muchos vemos que no hay otra y que es muy difícil avanzar en muchos ámbitos a 27. Y al final España se juega tanto en la marcha del proyecto europeo que yo creo que se está matizando esta posición y hay mayor apertura a la flexibilidad. Pero tradicionalmente hemos sido muy reticentes, ¿no? Al final España ha contribuido así a preservar el acervo, ¿no?, el edificio construido, ¿no?, aunque estarán ustedes pensando, con razón, que no todo ha sido positivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hemos perdido muchas batallas en Europa, ¿no? Algunas memorables, y luego también, por ejemplo, en la reforma de Niza, el nuevo sistema de voto, pues ahí perdimos poder en la toma de decisiones en el sistema de voto en el Consejo. Después hemos pasado años difíciles, los años de la crisis económica y financiera pues provocaron una fuerte pérdida de influencia española en Bruselas. Tuvimos una muy deslucida cuarta presidencia de la Unión. Por supuesto, el embate del independentismo catalán en 2017 afectó gravemente a la proyección europea de España. Más recientemente, la polarización política también ha proyectado su sombra, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la presidencia española, ¿no?, del Consejo de la Unión Europea, con elecciones generales durante la presidencia, ¿no? La ley de amnistía, ¿no? Tuvimos un debate sobre el Estado de Derecho en España, en el Parlamento Europeo, durante la presidencia española. Bueno, no todo ha sido positivo, ¿no? A pesar de todo, en mi opinión, el balance de la contribución española es más que positivo y lo que hemos visto ha sido la capacidad de un Estado de tamaño medio, pero dinámico y europeísta, de convertirse en un socio, ¿no?, influyente en la Unión, ¿no? Yo creo que para que España sea influyente en la Unión, como resultado de esta historia, podemos extraer, ¿no?, algunas lecciones. ¿Cuándo es España relevante, influyente en Europa? Cuando apuesta por el proyecto europeo, cuando estamos unidos tras la idea de Europa, cuando nuestra economía, pues, en los momentos más sólidos de nuestra economía hemos sido muy débiles, porque cuando tu economía está en un momento de crisis como el que vivimos en el pasado, pues difícilmente vas a tener peso político en las reuniones del Consejo, ¿no? Por lo tanto, el factor económico es fundamental para ser influyente y, por supuesto, la cohesión política, la cohesión territorial, ¿no?, fundamental para estar unidos y para ser fuertes en Europa, y también un cierto consenso sobre algunos elementos básicos de la política europea de España. Los grandes partidos no necesitan estar de acuerdo en todo, ¿no? Hay un margen, ¿no?, razonable de discrepancia, pero sí conviene a España, ¿no?, estar de acuerdo en algunos elementos esenciales. En el pasado lo hemos estado, ¿no? Y en algunos momentos yo percibo pues que eso no se está perdiendo, ¿no? Eso se está perdiendo. Yo creo que ahí también hay un cierto deterioro. Y esto es muy preocupante en este momento en el que vivimos, ¿no?, afrontamos grandes desafíos en la Unión, ¿no?
y en el que además vemos como el centro de gravedad de la Unión se desplaza hacia el este, ¿no? Si piensan ustedes en las comunidades europeas a las que España se sumó en 1986, pues desde entonces hemos visto varios procesos de ampliación y no hay ampliación posible hacia el sur, la ampliación es siempre hacia el este, ¿no? Y nosotros tenemos siempre el peligro de quedar, ¿no?, en la periferia, ¿no? Y eso requiere de España una presencia fuerte en Bruselas, ¿no?, para no quedar relegados al margen, ¿no? Y luego también porque estamos en un momento de grandes retos para la Unión, ¿no? Estamos ante la posibilidad de unas nuevas ampliaciones, ¿no?, un nuevo paquete presupuestario, un momento de redefinición también de las políticas que van a tener financiación europea, ¿no? Y es un momento en el que nos ayudaría a tener, ¿no?, unidas a nuestras fuerzas políticas y una sana, bueno, no solo economía, sino también cohesión de los grandes partidos políticos españoles, ¿no?, y de los ciudadanos, ¿no? Bueno, Europa ha sido destino para España, ¿no? Estar en Europa ha sido proyecto, construir Europa, y por último, Europa es también para España tarea. Europa es también, requiere también cumplir con Europa, ¿no? Y esto lo decía también Calvo Sotelo en ese precioso discurso en el que decía que España llegaba para cumplir, ¿no?, con las normas europeas. Y es verdad que en esos años de la adhesión España hizo un esfuerzo enorme para, ¿no?, modernizar su economía y para realizar todas esas reformas. La adhesión fue un incentivo. Claro, los partidos políticos podían hacer esas reformas con menor coste político porque Europa nos requería, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese camino fue sin duda un éxito y se hicieron, ¿no?, muchas reformas necesarias y España fue un buen cumplidor, ¿no? Todavía en los años 90, ¿no?, España estaba entre los estados que mejor cumplían con el acervo, con las normas europeas, pero después esto empezó a cambiar, ¿no?, y a cambiar mucho, ¿no? Y nos hemos convertido en unos incumplidores del derecho de la Unión, ¿no? Somos malos cumplidores, año tras año entre los peores, ¿no? Escribía yo sobre esto y me sorprendía y me entristecía ver a España como segundo, pero es que esta mañana, cuando he ido a revisar los datos para traérselos a ustedes, ya no somos el penúltimo, sino el último, ¿no? El último informe disponible, que es el de 2024, ¿no?, España, 81 procedimientos de infracción abiertos. Últimos.com, Bulgaria. Mejor está Grecia, con 78, y bueno, todos los demás, ¿no? Aquí lideramos, pero lideramos por la cola, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una tristeza que no tiene razón de ser. Bueno, hay mucho debate sobre por qué, pero no les quiero aburrir con tecnicismos y sobre la organización de la administración española, pero es una pena, yo creo que no tiene razón de ser y es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cumplimiento con la legislación europea al final es un motor que nos asegura, pues, cumplir los estándares europeos, tanto las normativas del mercado interior y la libre circulación, como las normas de protección de los consumidores o las normas medioambientales, bueno, de política económica, ¿no? Y todo eso es una garantía para los ciudadanos, ¿no?, en tantos ámbitos, ¿no? También en otros ámbitos más novedosos en los que la Unión tradicionalmente tenía muy pocas competencias, pero empieza a tener un papel cada vez más firme. Y me estoy pensando en el Estado de Derecho, ¿no?
la Unión Europea, que durante muchos años era un mercado interior y una unión monetaria y una coordinación de la política exterior, tiene cada vez un peso mayor en la defensa de esos valores comunes que forjan la identidad europea, ¿no? Y uno de ellos es el Estado de Derecho. Entonces, con esto termino, Europa ha sido y es hoy también límite para España, ¿no? Límite para nuestras tentaciones, para nuestros desmanes, para nuestros... en todos los ámbitos, ¿no? En la política medioambiental, en el mercado interior, ¿no? Y también en el Estado de Derecho, ¿no? Y por eso creo que España necesita tanto a Europa, ¿no? De modo distinto a 1985, ¿no? Entonces mirábamos y era un sueño de democracia, pero también era un sueño de prosperidad y bueno, esta es una España muy distinta, pero no creo que necesite Europa ni un poquito menos, ¿no? Que esa España de 1985. De otro modo, por otras razones, ¿no? Pero Europa es también límite, un límite que España necesita, ¿no? Y una oportunidad, ¿no? para seguir construyendo con otros, ¿no? una unión más potente, ¿no? Y quería terminar con una última idea, porque un poco volviendo con Ortega, ya que estamos aquí en este espacio, ¿no? Porque Ortega que sueña con Europa y dice Europa es ciencia, España necesita Europa, y hay un momento en el que ya con la Primera Guerra Mundial y después el auge de los nacionalismos, claro, Ortega empieza a mirar a Europa también con enorme preocupación, ¿no? Entonces, Europa también es parte del problema, no solo la solución, ¿no? Y entonces Ortega piensa que estos europeos, estas naciones europeas envejecidas, ¿no? Y más débiles, que necesitan fuerza en sus músculos y que solo la idea de Europa, ¿no? nos permitirá, ¿no? afrontar esos desafíos, ¿no? Y bueno, esta idea es interesante porque ¿es España el problema? ¿Era Europa la solución? Yo diría, Europa ha sido en parte la solución y Europa seguirá siendo parte de la solución. Europa no va a ser nunca la totalidad de la solución, probablemente no hay una solución a los problemas de España, pero Europa va a ser parte de la solución, creo yo, y como lo ha sido hasta ahora, pero la realidad es que Europa vive también un momento de enorme desafío. Y también Europa necesita encontrar, ¿no? esa fuerza en sus músculos de la que hablaba Ortega, ¿no? y despertar, ¿no? porque Europa pierde peso en términos económicos, en términos demográficos, sin prisa, pero sin pausa, año a año, ¿no? Y esa Europa, ¿no? de los años 50, con ese sueño federal, con esa idea de la votación por mayoría, ¿no? y después la Europa del mercado interior en los años 80, y después hicimos la moneda única en los años 90, pero si miramos las economías europeas, si miramos el mercado interior, estamos viviendo de las rentas, ¿no? Y esto nos lo han recordado muy bien los informes de Letta y el informe de Draghi, ¿no? Y estamos dormidos, ¿no? Y tenemos que despertar, ¿no? Y necesitamos esa fuerza, ¿no? en nuestros músculos de la que hablaba Ortega, porque hay mucho por hacer y tenemos una oportunidad si los europeos somos capaces de hacerlo juntos. Muchas gracias, Belén. En primer lugar, yo creo que le damos un aplauso a Belén. Gracias, Belén, por el magnífico recorrido que nos has hecho de todo el proceso de integración española a la Unión Europea y sus diferentes dimensiones. Entonces, yo no quiero abusar de mi papel de moderador. Hace una semana o 2 semanas estuve aquí en la presentación de una revista y estuve dando la lata ahí desde tal. Entonces, si hay alguien también pesado como yo, pues... Venga. Lo que sí voy a pedir, por favor, es que sean preguntas cortas y si es alguna reflexión que sea extraordinariamente breve, por favor. Muy breve. Por favor, sí. A ver,
¿Usted cree que España ahora mismo, que tiene un país bastante con bajo nivel de crédito, cuando no se apoyan los presupuestos en el Estado, se ataca la judicatura, la inmigración entra por donde sale y no hay un pacto fronterizo? Y la segunda pregunta es, no, hay falta de liderazgo en Europa, no lo veo. Son muy mediocres, no hay una autoridad fuerte. ¿Quieres que cojamos ¿Me puede contestar eso? Sí, claro. Pues mire, yo también creo, como usted, que en los últimos tiempos hemos vivido una erosión de nuestras instituciones y de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Y por eso señalaba que creo que aquí también la pertenencia a la Unión es importante, ¿no? Hay mucho que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cada ciudadano, ¿no? Y por supuesto nuestras instituciones, por preservar y cuidar nuestro Estado de Derecho, por poner límites al ejercicio del poder. Europa no nos va a salvar, ¿no? Pero sí es un marco, ¿no? Europa aprueba todos los años en el verano un informe sobre el Estado de Derecho, ¿no? Donde nos dice muchas cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre la regulación del lobby, o más bien su ausencia, ¿no? Y sobre la corrupción, ¿no? Y nos dice muchas cosas sobre el Consejo General del Poder Judicial y la necesidad de reformarlo, ¿no? Y nos ha dicho bastantes cosas sobre la ley de amnistía, ¿no? Y también yo creo que se han parado algunos golpes, ¿no? Pero al final hay muchas competencias que son del Estado español y no de la Unión Europea, y en esta materia en particular las competencias de la Unión son limitadas. Esto es un camino que estamos construyendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un sostén, pero la responsabilidad, la gran lucha por nuestro Estado de Derecho tiene que venir de la sociedad española. Y su segunda pregunta... Sobre los liderazgos. Hay un factor de liderazgo fuerte en Europa. Hay mucha mediocridad y no hay una coordinación fuerte. Yo la veo muy pobre. Yo no hay líderes como Adenauer, no lo veo. No lo veo líderes. Yo coincido con usted porque yo también pienso que, ¿no? Yo también soy muy admiradora de Adenauer y ¿no? Y miramos para atrás, y Helmut Kohl y bueno, y tantos líderes también españoles. Y es, ¿no? Una tentación mirar a los líderes del pasado pero yo tampoco soy excesivamente pesimista. Yo también veo líderes europeos, por ejemplo, Alexander Stubb, el primer ministro de Finlandia, que está asumiendo un papel relevante recientemente y que yo creo que tiene un futuro europeo. Miro al presidente Macron y pienso que es un convencido europeísta que ha hecho muchas cosas durante estos años. Bueno, de todo hay, ¿no? Comprendo su comentario. Perdona, que quería hacer... Sí, no, yo una pregunta muy breve. Quería preguntarte por defensa europea, por lanzarte los titulares y que comentes. Defensa europea, Ucrania. ¿Qué podemos aprender de esos dos contextos y de lo que está sucediendo en un mundo donde también nuestra defensa se está viendo cuestionada? Comprendo. Pues fíjense, yo creo que uno de los problemas de la Unión y de esa cierta desafección y de ese euroscepticismo creciente que hemos visto en los últimos tiempos tiene que ver con el desequilibrio que existe entre las capacidades que tiene la Unión y las expectativas que tenemos nosotros. Nosotros queremos que Europa resuelva los problemas, lo resuelva todo. En realidad los ciudadanos miran a la Unión Europea como si fuese una federación que lo pudiese todo en todas las áreas, pero no es así. La Unión Europea tiene unas competencias muy limitadas, ¿no? Y eso explica esa frustración, porque la Unión Europea en política exterior es que la Unión Europea en política exterior es un mero espacio de coordinación en la que los 27 se sienten, discuten y ven si hay un acuerdo, pero no se adopta una declaración y no se mueve una coma sin la unanimidad de los 27. Eso es lo mismo que decir que carecemos de una política exterior, ¿no?
No la tenemos, y lo mismo pasa en el ámbito de la defensa. La defensa es una competencia de los Estados, la política exterior es una competencia de los Estados, la salud pública es una competencia de los Estados, la educación también lo es, ¿no? Dicho esto, o sea, que yo creo que hay que decir a los ciudadanos, no esperen ustedes mucho. Si queremos más, hay que cambiar los tratados, hay que atribuir competencias a la Unión, hay que votar por mayoría cualificada. Los ciudadanos europeos quieren abrumadoramente política exterior común, política de defensa común. Los gobiernos no. Necesitas acuerdo de los 27 gobiernos para dar esos pasos. Sí. No, perdón. Bueno, si no, luego volvemos con esto. Perdón, estaba antes el señor, después usted. No, espera un segundo. Primero es... Hacía referencia a la falta de músculo de la Comunidad Económica Europea. Me gustaría oír sus comentarios o sus ideas sobre que, en mi opinión, esa falta de músculo nos la estamos provocando nosotros mismos con ese exceso de regulación que estamos teniendo en todos los niveles, pero a nivel económico, a nivel, digamos, de gestión, es abrumador. ¿Qué opinión tiene usted? Pues mire, yo estoy bastante de acuerdo, o sea, yo creo que ha habido excesos, ¿no? Creo que hay que tener cuidado ahora en el proceso de simplificación, porque también hay muchos intereses generales que hay que salvaguardar. Pero yo soy una convencida defensora del sistema institucional europeo. Yo creo que esta Europa frágil, si tiene una oportunidad, es unida, y que lo que tiene valor es el sistema institucional, es decir, unas reglas del juego aceptadas por todos, en el que con un Parlamento Europeo con un número de diputados por Estado, un Consejo con un sistema de voto por mayoría, una Comisión que busca el interés general y un Tribunal de Justicia que obliga a cumplir lo pactado. Eso que no existe en el mundo es absolutamente extraordinario y es nuestra tabla de salvación. Dicho esto, las políticas de la Unión Europea, las normas aprobadas en la Unión, no es que se puedan criticar, es que se deben criticar, pero ¿quién nos iba a decir que todas las normas iban a ser magníficas, todas las decisiones buenas y todos los políticos extraordinarios, honrados y atinados? Por supuesto que no. Y por supuesto que nos hemos equivocado. Y yo creo que su opinión es la que comparte hoy gran parte del Parlamento Europeo, desde luego la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión, que solo habla de simplificación, porque siguen existiendo muchísimas trabas. Nuestra competitividad depende de eso. Es que tenemos empresarios que hoy están luchando. Totalmente. Yo quizá lo veo desde el ámbito económico, pero es que es fundamental. Sí, es fundamental. O sea, hay que abrir ese mercado europeo, hay que profundizar, hay que integrar los sectores que han quedado excluidos, que hoy en día son vitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la defensa, con la energía, todo eso que no se hizo en el 86 con el Acta Única, porque eran sectores muy delicados, pero es que después nos hemos dormido y hemos multiplicado la regulación no solo a nivel Unión Europea, sino en los Estados miembros, que han puesto más trabas dentro de los Estados miembros. ¿Recuerdan ustedes cuando Mariano Rajoy se quejaba por la botella? ¿No? Yo hubiera querido explicarle que en realidad lo único importante es que haya una norma de botella, ¿no? Para los 27 Estados miembros, para el conjunto de la Unión. Y luego unas instituciones donde se decida si lo apropiado es que el tapón cuelgue o no lo haga. Yo no estoy tampoco dispuesta a morir por el tapón de la botella de agua, quiero decir. Que claro que a lo mejor es una idea nefasta, ¿no? Es muy incómodo, pero sospecho que es muy bueno que se recicle con la botella, ¿no? Pero esa era la lógica del mercado interior, una norma que permita a cualquier compañía fabricar cualquier botella de agua y ponerla en todo el mercado de la Unión. Y no lo estamos garantizando. ¿Usted? Sí, primero, muchas gracias, me encantado. Mi pregunta iba justamente en la línea del caballero y creo que ya la has contestado. Es decir, parece que la profundización en las competencias de la Unión Europea es una tendencia natural de las instituciones. Por otra parte, en cuanto a la hiperregularización, ¿realmente la Unión Europea es culpable de una hiperregularización o es precisamente lo que evita que haya una fragmentación legislativa aún mayor? Sí.
yo creo que, o sea, que el problema está en que hemos legislado a distintos niveles, ¿no? En España tenemos un mercado interior. En fin, pero que eso también es compatible con que las normas que se hayan aprobado a nivel de la Unión Europea pues hayan sido excesivas o hayan requerido demasiado de nuestras empresas y no hayamos garantizado que son competitivas a nivel global también, o que les hayamos sumido en un mundo de compliance y de... ¿no? Yo tiendo a sospechar que eso, ¿no? Y esto, como todo en la vida, desde mi experiencia personal en la universidad, estamos todo el día con la burocracia, el papel, el no sé qué, ¿no? Amigos del sector financiero, los departamentos de compliance, ¿no? Si fuésemos capaces de encontrar un buen equilibrio, al final una tensión, ¿no? Entre salvaguardar unos estándares y unos intereses generales y velar por nuestras empresas y nuestro crecimiento económico. Es que... A lo mejor deberíamos empezar por nuestras comunidades, porque también tiene narices la cosa. Bueno, yo quería hacer algunas preguntas, pero como veo que hay varias manos, de paso quiero agradecerte que hayas pasado tú en tu pregunta anterior, porque si no había sido yo el único que había empleado el tú en la sesión. Ah, sí, sí, no, al contrario, no, ella, o sea que al revés estaba haciendo yo. Jorge, no, sí, dale, Jorge. Sí. Bueno, una pregunta, Belén, era sobre qué puede plantear España como soluciones para el proceso de adhesión, por ejemplo, hacia el este, ¿no? En el sentido, por ejemplo, el otro día escuchamos que Merck sí que tiene una idea, ¿no?, de encontrar como un instrumento que incorpore a Ucrania a ciertos niveles dentro de la Unión Europea, pero lo excluya de otros, ¿no? Es como unos 27 más X, ¿no?, que se puede aplicar para Ucrania, Moldavia y otros. ¿Cómo puede influir España en ese proceso? ¿Qué ideas crees que podría introducir? Que sean también partiendo de su propia experiencia, pero evidentemente... Pues ese es un tema ¿no?, importantísimo ahora, y esto en el pasado ya se ha planteado otras veces. En el pasado la Unión también en algunos momentos se planteó si había una alternativa a la adhesión total, ¿no? Y al final los estados candidatos nunca han querido. Claro. Los estados candidatos había... Sí, claro. Y entonces en el pasado esas ideas pues no terminaron de cuajar. Es verdad que ahora se recogen con más fuerza, y yo creo que el caso en el que todos estamos pensando es el de Ucrania, ¿no? Y un poco el debate en torno a esto también, y sobre todo a los países de los Balcanes, que son los que se espera que, ¿no?, algunos de ellos, quizás Montenegro, quizás Albania, pudiesen entrar antes. Yo creo que la posición de España y de nuestro gobierno es que no puede haber una nueva ampliación sin una reforma, y yo estoy muy de acuerdo. No porque no quiera la ampliación, sino porque ya tenemos, o sea, ese sistema institucional, que es lo más valioso que tiene la Unión, está absolutamente al límite, porque los casos de unanimidad son demasiados. No es solo política exterior o defensa, es que todo el tratado está trufado de unanimidades. La lengua, lo dejo caer, porque en España todo esto del tema de la lengua hemos visto muy bien lo que significa la unanimidad. El gobierno español quería el catalán y el vasco en las instituciones europeas, pero esa decisión requiere unanimidad. Hay muchísimas decisiones que requieren la unanimidad, y yo creo que esto ya es que es inviable tal y como está, ¿no? También porque algunos socios, ¿no?, este euroescepticismo que ha aprendido con tanta fuerza hace que tengamos socios que no comparten el proyecto europeo, ¿no? Y ahí Hungría durante mucho tiempo pues fue un magnífico ejemplo de cómo un Estado, en lugar de irse como los británicos, puede quedarse, pero para bloquear desde dentro, ¿no? Y entonces yo creo que la posición de España tiene que ser: no puede haber ampliación sin reforma, ¿no? Y después pues jugar duro, porque va a ser una batalla campal, ¿no? La posición de España muchas veces es, claro, es que ¿no?, nuestra situación geográfica es tan periférica, hacia el sur no hay ampliación, ¿no? Pero sí puede haber política de vecindad, ¿no? Es decir, nosotros comprendemos el reto ¿no?, comprendemos la necesidad de apoyar a Ucrania. España no ha estado nunca en contra de las ampliaciones hacia el este, y ha sido solidaria y ha querido para otros, ¿no?, el sueño que España vivió, pero tiene derecho y tiene sentido a llamar la atención de nuestros socios europeos hacia los retos que vienen del sur, ¿no?
y hacer todo lo posible para fortalecer la política europea hacia el sur y que la Unión esté detrás de España en la relación con los países del sur, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la posición sobre la ampliación. Sí. Yo quería preguntarte una cosa antes de volver a la audiencia. Belén, una pregunta, a ver cómo lo formulo, ya la has respondido en parte, ¿no? Pero, digamos, yo creo que el europeísmo español ha sido, como tú muy bien has dicho, un tanto naif, ¿no? Porque era un proyecto político, sobre todo la idea de que retornábamos a Europa, que habíamos estado aislados, ¿no? Y esto ha hecho que tuviéramos esto, ¿no? Que mucha gente, todo el mundo a favor, pero nadie sabe muy bien por qué, o dígame algo de la Unión Europea y la gente ya no sabe, ¿no? Pero, entonces, quizás que eso se resienta un poco, bueno, refleja una normalización en el sentido de que se politice o se normalice la relación con Europa, pero mi temor, o sea, yo creo, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión, es que en España necesitamos abordar también la Unión Europea con más realismo, ¿no? O sea, yo creo que esta defensa de los intereses nacionales, ¿no? en Europa o meter los intereses de España en la agenda europea. De hecho, en tu magnífica conferencia, yo creo que casi todas tus referencias eran de hace 20 años, digamos, ¿no? En el sentido de Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, ¿no? O sea, no sé si te parece que hemos perdido un poco el impulso de esta vocación de estar en Bruselas y ser influyentes, ¿no? Y de introducir más temas, y hemos optado desde la crisis, ¿no? Quizás en buena medida, porque la crisis en España golpeó muy fuerte, pero por un perfil tan bajo que al final eso nos desdibuja y desdibuja el proyecto europeo, porque también hay mucha tendencia en España, cuando algo es impopular, decir, bueno, es que esto no me lo ha impuesto Bruselas, a mí no me pida nadie cuentas, y esto, pues obviamente la gente dice, oye, pues si esto solo sale para que nos impongan cosas que resultan impopulares, pues ¿cuál es el interés, no? Yo creo que igual lo que necesitamos, no sé tu opinión, es una didáctica realista, ¿no? O sea, de qué intereses vamos a poder defender ahí, que va a tener costes también, en algunos temas, pero que veamos dónde nos deja la balanza, si nos interesa más o menos, ¿no? Y esto lo enlazo con una pregunta un poco maliciosa, que ya lo has mencionado también, que es que, claro, en España yo creo que es un poco difícil conjugar todo el rato ahí hacia arriba, es decir, hacia Europa. El discurso público es siempre que hay que ir a más integración, ¿no? Nosotros somos los más europeístas que nadie, ejército europeo, todo, pero hacia abajo, es decir, hacia España, ahí no, ahí tenemos que tender a la confederalización, a la desintegración absoluta, porque todo lo que no sea eso es el horror el peor de los horrores. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte, que es, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que intentar integrarnos más o hay que desintegrarnos, ¿no? Esto es un poco maliciosa la pregunta, perdona, Belén. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con que España, yo creo que España, que lo mejor para España es la unidad europea y seguir avanzando en el proceso, porque los retos de nuestro tiempo, el tecnológico, el espacio, España no puede sola, ¿no? Es evidente. Difícilmente podemos juntos, hay muchas partidas que ya difícilmente vamos a poder librar con éxito, pero por supuesto también creo que hay que hacer una defensa muy potente de los intereses nacionales, porque si no te comen, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Es verdad que podemos mirar, ¿no? El pasado, los años de Felipe González, los años de Aznar, ¿no? Sobre todo los primeros años, ¿no? Y pensar que España era, y es verdad que fueron muy buenos años, ¿no? También es verdad que la Unión ha cambiado. ¿Por qué? Porque el proceso de ampliación ha transformado a la Unión y tampoco podemos soñar con ese, ¿no? Cuenta el Orza que Felipe González se sentaba en los consejos europeos y decía, yo no, y me fumo un puro. Y se fumaba un puro, y vetaba ¿no? Y Aznar también fumaba puros y también vetaba las decisiones, pero claro, era otra Unión Europea, ¿no? Entonces, el peso no es el mismo. Dicho esto, por supuesto, la defensa del interés nacional en Bruselas es absolutamente crucial, cualquier otra cosa es una tontería, y hay que tener cuidado al final, para ser fuertes tenemos que tener una economía potente, que cumplir el derecho de la Unión y que tener un grado de cohesión, ¿no? Cuando tenemos una batalla territorial campal, ¿no? Pues, o por ejemplo, cuando después de llevar décadas pidiendo políticas de solidaridad, cuestionamos las políticas de solidaridad dentro de España,
pues algunos alemanes sonreirán y dirán, ya les esperamos a ustedes en las próximas perspectivas financieras, que nos va a dar la risa, ¿no? Entonces la coherencia también es importante, y es verdad que hay para España hay un riesgo y hay una tentación y hay momentos de deseuropeización en la que España se aparta, ¿no? Y ha habido algunos momentos en los que nos hemos separado del núcleo duro de, pues por ejemplo, los años, ya estoy entrando en tantos charcos, pero en los años de Irak, ¿no? Con el gobierno de Aznar, pues allí España se mueve del núcleo franco-alemán, claramente, y eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Y bueno, cabe pensar si recientemente estamos también en un proceso de deseuropeización o si en los grandes temas de política exterior España está unida a Francia y Alemania en el corazón de Europa, ¿no? Bueno, pues también esto se puede plantear, ¿no? Porque está muy bien liderar algunas posiciones en política internacional o actuar de puente, ¿no? Pero para España actuar de puente puede tener sentido, pero tiene que ser un puente de Bruselas al tercer estado, sea América Latina, Gaza, China o lo que sea, pero no puente desde Madrid a Pekín. Ese puente no nos interesa, nos interesa no, es decir, ¿no? Jugar dentro de la Unión para transmitir esa sensibilidad a nuestros socios en algunos temas en los que, pues para España el sur es fundamental, claro que sí, pero con nuestros socios, porque si no, el riesgo es la deseuropeización. Bueno, muy rápido, porque me están pidiendo ya que vayamos... sí, entonces sí, por favor. Sí, una pregunta, Belén. ¿Es irreversible el declive europeo? Y a propósito de las referencias que has hecho a Vox, ¿no ha sido el gran fracaso de Europa desactivar esa pestilencia nacionalista, como decía Stefan Zweig? ¿Perdón? Uno de los grandes fracasos de la Unión Europea, bueno, de la Comunidad Europea primero, la Unión Europea después, ha sido el desactivar esa pujanza de las fuerzas nacionalistas. Ya. O sea, sí, estoy de acuerdo, o sea, al final la tentación es siempre el nacionalismo, ¿no? A nuestro amigo Adenauer decía que habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial el fin de los nacionalismos, que la unidad europea significaba que los nacionalismos quedaban atrás. No han quedado atrás, es la tentación, y pues yo no creo que el declive sea irreversible, y no quiero dejar de contestar a tu pregunta difícil. Yo creo que no. Se ha pensado, sí, yo creo que no. O sea, es verdad que desde la adhesión se plantea, ¿no? desde la transición política española, algunos dicen, bueno, si vamos a ceder competencias hacia arriba, hacia la Unión Europea, y hacer un proceso de descentralización de España, la idea de España y de la unidad de España se va. Pero yo creo que la realidad, 40 años después, es que no ha sido así. ¿Por qué? Porque la presencia de los Estados miembros en la Unión es un factor de tal magnitud. En el Consejo se sienta el Gobierno de España, ¿no? Y en la Unión Europea ahora se tratan todos los grandes temas, ¿no? Y eso da un peso al Gobierno. Y por lo tanto yo creo que eso no se ha producido. Al contrario, nuestra pertenencia a la Unión ha sido un elemento de unidad. Y eso lo vemos no solo en el caso de España, sino en otros países con tensiones regionales. Piensen ustedes en Bélgica, por ejemplo, ¿no? O sea, al final la silla del Consejo es una clave del poder nacional, ¿no? Y por eso para algunas fuerzas nacionalistas pues el tema europeo es prioritario, claro. Ir ganando ahí, ¿no? Presencia ahí en Bruselas. No sé si le he respondido a usted o no. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, simplemente una pregunta, no me quiero extender. ¿Qué habría que hacer para revertir el proceso de declive? Porque esto es un vacío geopolítico. Pues profundizar, sí, yo creo que empezar por el mercado interior. 20 segundos. Profundizar el mercado interior. ¿Perdón? Y la integración de los sectores excluidos. Energía, telecomunicaciones, sector financiero, crecimiento económico. Sí, yo creo que ahí la escala es claramente una variable que puede cambiar la ecuación.
Pues yo creo que es un cierre estupendo, optimista. Siempre me gusta escucharte además porque transmites ese optimismo y esa pasión por Europa, y esto me gusta mucho y me contagias tu optimismo, y yo destaco al revés por venir todo el día con mi cartel del fin del mundo, y entonces pues me encanta, o sea que te lo agradezco mucho, Belén, y muchas gracias por una conferencia tan fantástica. Muchas gracias.